Maná infinito en el Apocalipsis. Capítulo 60. Misericordia. Los cazadores y las bestias que dominaban el campo de batalla se habían alejado unos de otros mientras contemplaban la escena apocalíptica. Un majestuoso dragón estaba siendo acorralado y bañado con una gran cantidad de hechizos increíblemente destructivos. Al mismo tiempo, una bestia grotesca se abalanzaba sobre el dragón y destrozaba las escamas de su cuerpo hasta convertirlas en un desastre sangrante mientras su veneno se extendía. El dragón cayó al suelo porque le habían arrancado una de sus alas. De su boca salieron chorros de llamas mientras la energía a su alrededor burbujeaba. La grotesca bestia ignoró todo esto mientras continuaba lanzando ataques sobre el cuerpo del dragón, su cuerpo liberaba nocivas ráfagas de gas de vez en cuando. El fuerte cuerpo del dragón gradualmente no pudo soportar y se escuchó una voz. Por favor, mi voz era baja, pero estaba dirigida a una persona específica en los cielos. Mis reservas de energía estaban al mínimo mientras esta horrenda criatura continuaba con sus implacables ataques. La herida que sufrí mientras descendía había estallado y me impedía concentrarme. Repetí de nuevo, por favor, deje de. Estábamos en las mismas posiciones. Nuestras tierras fueron invadidas y tomadas, nuestra gente fue obligada a someterse y ser pionera en otros mundos. Solo quería mejorar un poco las cosas para mi gente. El hombre me miró fríamente. Su invocación había dejado de devastarme por este instante. ¿Sabes cuántas personas habéis matado tú y tus fuerzas? Me puse sombrío cuando escuché esta pregunta. Lo sé, pero nuestras manos fueron forzadas. Realmente estábamos arrinconados. Ni siquiera podía soportar el trato que estaba recibiendo la familia real, ¿cuánto peor sería para los plebeyos? No. Tus acciones son tu propia responsabilidad. El hombre sacudió la cabeza como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Tenía que esforzarme más si quería salir vivo de esto. Mi cerebro estaba trabajando horas extras mientras intentaba encontrar una salida a esto. Los seres que me enviaron aquí enviarán más una vez que sepan de mi fracaso. Puedo trabajar contigo para luchar contra los que vendrán en el futuro. Bien. Cualquier persona en su sano juicio querría ayuda para los enemigos que se avecinan. Incluso si tuviera que soportar las botas de otra persona, al menos podría sobrevivir por el momento. Esperé con la respiración entrecortada mientras miraba al humano en los cielos. Solo 2 palabras sonaron. No, gracias. 2 palabras que marcaron mi final. Mis emociones se agitaron cuando vi a la criatura venenosa abalanzarse hacia mí nuevamente. Enojo. Frustración. Desesperación. Eso fue todo lo que sentí. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas tuvieron que ser así para nosotros? Esclavizados o asesinados, no podíamos cambiar nuestro destino. Mis defensas ya no podían resistir los ataques de la criatura. No pude formar más barreras de maná a mi alrededor. Mis reservas se agotaron. Descubre nuevos capítulos en Novelbean. Como en unos segundos me arrancaron el ala derecha. El dolor insoportable en realidad disminuyó mientras caía más profundamente en la desesperación. Lo siento a todos. No pude hacerlo. Miré las fuerzas de medio dragones y criaturas dragonoides detrás de mí que gritaban locamente y dejaban atrás cualquier reserva para intentar salvarme, pero todo sería en vano. Entonces me arrancaron el ala izquierda. Solo pude usar mi cola y garras para bloquear los ataques de la criatura venenosa, pero su veneno ya se había extendido por todo mi cuerpo, disminuyendo aún más mis fuerzas. Respiraciones contenidas salieron cuando mi fuerza vital se acercaba a su fin. Miré al inexplicable humano en el cielo mientras pasaban algunos pensamientos antes de que llegara la oscuridad. ¿Sería capaz de llevar a su pueblo por un camino diferente? Nunca podría saber la respuesta, ya que el mundo que había ido en cámara lenta se reanudó y la bestia implacable continuó golpeándome. Mi visión se volvió borrosa y mis ojos se cerraron para encontrarme con la oscuridad eterna. Miré a las bestias chillantes que veían a su jefe ser despedazado por la abominación virulenta. Un momento después de la muerte del dragón, el mundo había comenzado a temblar. Recordé las palabras del misterioso ser mientras ordenaba a mi invocación que centrara su alboroto en las miles de bestias que corrían por el campo de batalla. Una sensación incómoda, como una herida que se estaba curando, había comenzado a extenderse por todo mi cuerpo mientras el mundo comenzaba a temblar. Bajé al suelo para agarrar los núcleos y lo que parecía un libro de habilidades que cayó mientras observaba los cambios a mi alrededor. La energía del mundo parecía estar burbujeando y escuché la misteriosa voz una vez más, esta vez más claramente, sin ningún dolor de cabeza. La parte más difícil ya está hecha, déjame el resto a mí.
No te resistas a la adición al sistema de poder que está ocurriendo. Cuando esté completo, tendrás una multitud de opciones para tu dirección de fuerza. Asentí con la cabeza hacia esa voz misteriosa que mencionaba cosas que no entendía del todo. Estaba esperando expectante la venganza que mencionó la voz después de esto. Los enemigos detrás de esto, si enviaron sus fuerzas aquí, significaba que yo iría a donde ellos tenían la posibilidad de vengarse. Entonces, ¿dónde se escondían? Emociones vengativas surgieron de mi calma al recordar el dolor que quería que sintieran esos enemigos. No perdoné al dragón, sin importar las palabras que dijera, y tampoco perdonaría a ninguno de ellos. Los cambios a nuestro alrededor aumentaron a medida que la abominación virulenta continuó diezmando las fuerzas de las bestias en el campo de batalla. La pequeña sensación incómoda que sentí poco a poco se fue intensificando, y me quedé en el aire mientras esperaba que terminaran los cambios y las sorpresas que vendrían después. Kazuhiko estaba desconcertado por el nivel de fuerza que mostraba el cazador recién aparecido mientras luchaba contra el dragón. Había pensado que su propia fuerza era grande, pero estaba completamente equivocado. Sus ojos brillaron mientras miraba hacia esta figura fuerte. Si su memoria no le fallaba, este era el cazador en rápido ascenso llamado Noausmond del Imperio Bendito. El cazador había golpeado al terrible dragón como si nada, lanzando habilidades que nunca pensó que fueran posibles. Esa era la fuerza que quería, esa era la meta que tenía que alcanzar. En un espacio desconocido, un misterioso prisma hexagonal giraba rápidamente. Parecía estar trabajando horas extras mientras controlaba las energías de todo lo que lo rodeaba para obedecer sus deseos. Se sintió violada cuando llegaron invasores extranjeros y la despertaron de su letargo. Observó impotente cómo masacraban a masas de su pueblo. Pero era joven y aprendió rápido. Comenzó tomando decisiones drásticas que seres como él normalmente nunca tomarían. Eligió a algunos campeones para enfrentarse a los invasores, y a uno de estos campeones se le dio un privilegio que la mayoría de los seres conocedores del universo se sorprenderían al escuchar. Pero este ser misterioso sentía que todavía no era suficiente. Así que desafió las expectativas y torció las reglas una vez más para crear una función que haría a sus campeones aún más fuertes. La esencia estaba siendo absorbida y utilizada furiosamente como una simple caja azul que mostraba atributos, habilidades y equipos en blanco y recibía una nueva adición justo debajo. La mayor parte de esta esencia provino de las propias reservas de este ser, y el resto provino de la muerte de muchas bestias que continuaron encontrando sus espantosos finales incluso ahora. La muerte de la última bestia de rango S dio suficiente esencia para acelerar este proceso. Esta nueva incorporación aparecía y desaparecía, casi como si hubiera una restricción que le impidiera cobrar vida. Se sentía como si fuera algo que no se debería permitir que apareciera. La adición se volvió cada vez más estable, como se podía ver claramente. Las palabras azules brillaban intensamente en la parte inferior de la base del panel. Ellos leen, combinación de habilidades capítulo 61. Una mejora. El mundo mantuvo la calma. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero volvió en mí y mi cuerpo se sintió algo más ligero que antes. Me pregunté qué había cambiado cuando miré a mi alrededor y vi a los cazadores mirando a mi alrededor de manera confusa mientras mi invocación continuaba con su alboroto. Observé el panel del recuadro azul con el rabillo del ojo para ver si había algún cambio allí. Casi todo parecía igual, con exactamente un simple cambio que brillaba en azul en la parte inferior del panel. Combinación de habilidades. Combina habilidades del mismo rango para generar un poder desconocido. La compatibilidad es la clave. Limitado a habilidades con 100 de competencia. Me quedé en blanco por un segundo después de leer la descripción de esta función recién aparecida. Luego miré la multitud de habilidades en mi panel que habían llegado a 100 y comencé a sentirme emocionado. Pensé que me había vuelto lo suficientemente poderoso, pero con esto puedo llegar aún más lejos. Había estado apurado toda la semana pasada y actualmente me sentía mentalmente agotado, y estaba planeando relajarme los próximos días. No recibí otro mensaje a voz después de derrotar al dragón, lo que me hizo suponer que la adición al sistema de combinación de habilidades de la que hablaba la voz misteriosa le había pasado factura, y pasaría algún tiempo antes de que se acercara a mí. De nuevo estaba planeando aprender poco a poco sobre esta nueva función, qué habilidades eran compatibles para combinar y en qué se convierten después de la combinación. Ya se estaban mezclando ideas en mi cabeza que no podía esperar para probar.
Dejé mi abominación virulenta para continuar eliminando las millas de bestias que aún tenían que huir mientras me movía desde mi posición en el aire para curar a los muchos cazadores heridos en el campo de batalla. Podía sentir los ojos del cazador que salvé mirándome muy de cerca mientras me movía, pero lo ignoré por ahora. Yo también sentí curiosidad por él, ya que la voz misteriosa lo consideraba lo suficientemente importante como para ser salvado, y estaba aún más seguro de que era él después de recordar una de las figuras que vi en las 3 habitaciones más pequeñas. Esa sonrisa en su rostro se parecía mucho a lo que vi. Limpiar el campo de batalla tomó una cantidad significativa de tiempo ya que pasaron rápidamente 2 horas. Los cazadores que estaban en lados opuestos se ayudaron unos a otros mientras se formaban escuadrones para despejar los países restantes que el dragón había ocupado. Con su muerte, los poderosos cazadores de rango A podrían trabajar juntos fácilmente para acabar con las bestias de menor rango y salvar a su gente. El cazador que me observaba de cerca se acercó a mí mientras curaba a un soldado herido en el suelo. Noah Osmond, ¿verdad? Gracias por salvarme la vida. Me volví para mirar al hombre de cabello oscuro que tenía una sonrisa de confianza en su rostro. No hay problema, fue algo que me sentí obligado a hacer. ¿Y tú? Estaba respondiendo mientras curaba a los cazadores que nos rodeaban. Después de cierto punto, trajeron más y más personas heridas donde yo estaba, lo cual me resultó más fácil que correr buscándolos yo mismo. Kazuhiko, o más comúnmente conocida como la espada oscura. La persona y la cara hicieron clic cuando recordé al famoso cazador que estaba por encima de todos los demás en la Federación Unida. El cazador más poderoso de la Federación Unida, ¿eh? Gracias por sujetar a la bestia hasta que llegué a tiempo, se burló al escuchar esto. Ja, ¿qué cazador más poderoso? Si tomo ese título, ¿qué se supone que eres? Sonreí cuando mencionó esto y Kazuhiko continuó. Admiro tu fuerza. Solo escuché muy pocas cosas sobre ti, pero no pensé que estuvieras tan dominado hasta tal punto. ¿Es tu habilidad inherente o hay otro secreto de tu fuerza? Realmente no podía ocultar sus objetivos cuando preguntó esto de manera tan descarada, y yo respondí diciéndole que era mi habilidad inherente. Sus hombros cayeron por un momento antes de volver a levantarse rápidamente mientras hablaba consigo mismo. Está bien, solo significa que hay alguien más fuerte que yo a quien puedo esperar superar. La katana a su lado pareció vibrar mientras decía esto, y solo escuché mientras terminaba de curar al último cazador. Bishnobelbin. Para nuevas actualizaciones después de esto, Kazuhiko me llevó a un lado mientras decía ruidosamente que después de una dura batalla, teníamos que ir a divertirnos. Me sentía exhausto y hambriento después de todo este tiempo y decidí seguir adelante. La abominación virulenta había terminado de perseguir a todas las bestias cercanas y destrozarlas, así que la desconvoqué a lo lejos y la vi explotar mientras liberaba gas nocivo por última vez. Me preguntaba si encontraría alguna habilidad de rango S compatible en el futuro para combinar y hacer a esta bestia aún más fuerte. Los cazadores y funcionarios de alto rango tomaron la iniciativa para limpiar todo alrededor del campo de batalla mientras Kazuhiko me llevaba tierra adentro. Pasamos por alto las defensas amuralladas y llegamos a un gran complejo militar no muy lejos de donde se estaban produciendo los combates. Kazuhiko entró como si fuera el dueño del lugar y les dijo algunas cosas a los soldados allí, y pronto nos sentamos en un comedor donde traían bebidas y alimentos a cada minuto. Medio día completo de vuelo a lomos de mi invocación venenosa y las constantes peleas de estas últimas semanas me habían agotado más de lo que pensaba mientras disfrutaba del festín cada vez mayor frente a mí. Alimentos que nunca antes había probado llegaron a mi boca. Había una fuente de algo llamado yakitori del que no podía tener suficiente. Otro que disfruté mucho fue algo que Kazuhiko llamó sukiyaki, era una olla enorme que tenía el guiso más suave de carne y verduras. Disfruté la comida y la compañía, por decir lo mínimo, escuchando al bullicioso cazador hablar sobre su viaje a la cima del rango A. Mi enfoque principal era la comida mientras escuchaba las historias a medias. Kazuhiko parecía un buen tipo. Por la forma en que hablaba, parecía ese amigo que siempre parecía tener un tornillo flojo, pero que lo aguantaba y se mantenía cuerdo. Siempre tomó la iniciativa de hablar y hacerme preguntas, siendo su objetivo tratar de entender todo sobre mí. Hablar con él me recordó cuán estadísticamente había cambiado mi vida desde hace apenas unas semanas.
Cuando llegó un plato de comida llamado takoyaki, toda mi atención fue robada mientras me encontraba devorando las bolas redondas llenas de pulpo y no sé qué más en un abrir y cerrar de ojos y gritando al soldado que entregaba los platos para que trajera incluso más de ellos. El día pasó así mientras disfrutaba de una comida que no había probado antes. Capítulo 62, relajación. Después de que llegaron muchas comidas y se fueron los platos vacíos, la comida que incesantemente entraba en mi estómago se detuvo. Estaba acostada boca arriba mirando al techo mientras pensaba en esta paz que realmente solo podía lograr después de disfrutar de una comida increíble. Las preocupaciones sobre el futuro se desvanecieron. La ira constante se enfrió y sintió como si hubiera llegado un período de descanso muy necesario. No fue difícil mucho ya que Kazuhiko rompió esta paz en un instante al abrir la puerta con fuerza. Se había ido hace un par de minutos a no sé dónde, y ahora volvió tan ruidoso como siempre. Ya hemos comido, ahora deberíamos divertirnos un poco. El cazador irrumpió ruidosamente mientras traía a más de 10 mujeres apenas vestidas al interior de la habitación. Gemí ante esta vista porque realmente solo quería dormir después de comer tanto hoy. ¿Cómo consiguió llevar a estas mujeres a esta zona de guerra tan rápido de todos modos? Me levanté y observé las figuras que entraban en la habitación. Bueno, por mucho que quisiera descansar, sería un buen invitado y seguiría el ejemplo del anfitrión. Pasó la noche y llegó el amanecer. Me desperté y salí a un pequeño patio que tenía un estanque brillante con algunos peces. Me senté en el patio mientras disfrutaba de este ambiente de tranquilidad. Temprano esa mañana, pude ponerme en contacto con la gente del Imperio Bendito. Elizabeth era el punto de contacto y, por alguna extraña razón, me sentí culpable cuando leí el enorme mensaje de texto que me había enviado. Muchas de las bestias habían sido cuidadas en el Imperio, y muchas personas se adaptaron rápidamente a la nueva función que vieron en sus paneles de atributos. Kazuhiko había pasado una hora entera ayer preguntándome si tenía algo que ver con esto, ya que el cambio había ocurrido en el momento en que el dragón cayó. Negué todo por el momento y espero volver a saber del ser misterioso que se estaba tomando su tiempo. La principal conclusión de la nueva combinación de habilidades, su función era que era extremadamente útil para los cazadores veteranos. Tu competencia primero tenía que llegar a 100 para cualquiera de las habilidades que quisieras combinar, y tenían que tener compatibilidad. Muy pocos cazadores pudieron siquiera cumplir con el primer requisito, sin mencionar encontrar dos habilidades compatibles entre sí. Entonces, incluso después de que pasó mediodía desde que se fundó esta nueva función, todavía no tenían mucha información al respecto. Rear historias actualizadas en N/O/Abel/Bin. Compensé en las muchas habilidades que tenía y que ya habían alcanzado el nivel 100 de competencia, ya que quería comenzar a intentarlo por mí mismo, con las habilidades de menor rango como primera prueba. Terminé de leer la enorme burbuja de un texto. Lo más importante que tenía que tomar en cuenta era la solicitud de mi presencia de regreso en el Imperio para que me otorgaran una posición influyente y muchas cosas más. No me emocioné demasiado con esto, ya que había pasado por demasiadas cosas en las últimas semanas que me hicieron tener una perspectiva diferente del mundo. La vida fue extremadamente fugaz. Había visto morir a muchas personas y salvado a muchas más, pero todavía sentía que faltaba algo. Incluso la ira que sentí hacia los enemigos que aún no he descubierto o la venganza que el ser misterioso había prometido no llenaron lo que faltaba. Como no había nada apremiante ocurriendo en el Imperio, con las mazmorras siendo atendidas por cazadores de alto rango y las cosas en camino a ser estabilizadas, me quedaría y recorrería los lugares de la Federación Unida por un tiempo. Estaba esperando la próxima vez que regresaría a esa habitación en blanco con el prisma hexagonal, donde sin duda obtendría muchas respuestas. Antes de saltar a la nueva función, saqué el libro de habilidades dorado que había dejado caer el dragón. Era Rage of the Thunder Monarch, habilidad de área de efecto. Un rayo extremadamente condensado diezma un área de 15 metros. La habilidad parecía tener un poder aún más destructivo que erupción volcánica debido a su área de efecto más baja, pero aún así tendría que probarla para estar seguro. El libro se convirtió en partículas de luz mientras volaba hacia mi cuerpo y la habilidad apareció en mi panel. Miré el panel para empezar a valorar posibles habilidades a combinar. Para comenzar a probar la función combinación de habilidades, quería comenzar con las habilidades de rango F, pero me di cuenta de que solo aprendí 2 después de todo este tiempo. Había crecido tan rápido que salté de F a habilidades de rango D y C principalmente.
Sin embargo, esto no sería un problema, ya que estuve corriendo derribando muchos rangos de jefes la semana pasada y junté muchos libros de habilidades en mis anillos de almacenamiento. Incluso después de regalar una gran mayoría a las ciudades destruidas que visité y a los regimientos militares con los que me encontré, todavía tenía muchos con los que jugar. Dejé salir las colecciones de libros de habilidades en mis anillos de almacenamiento y aprendí muchas habilidades de rangos inferiores con el fin de realizar pruebas. Tenía que aprenderlos ahora y dedicar algún tiempo a usarlos y tenerlos activos para que su competencia aumentara a 100 antes de poder comenzar a combinarlos. Entonces, por ahora, la atención se centraría en las habilidades de rango D y C. Ya tenía muchas de las cuales tenían un nivel de competencia de 100. Ninguna de las habilidades de rango A había llegado a 100 hasta ahora, así que las dejaré por ahora. Para comenzar, abrí la función combinación de habilidades y agregué 2 habilidades de rango D obviamente no compatibles. Piel áspera más llamas del tormento. Cuando las 2 habilidades se colocaron en las 2 ranuras, brillaba un color rojo. La combinación no tuvo éxito. Entonces el rojo mostraba una mala compatibilidad que no funcionaría. A continuación probé lo que pensé que eran habilidades compatibles, que era salvaguardia más piel áspera. Las 2 ranuras brillaron en verde claro, y la luz verde se expandió cuando las 2 habilidades desaparecieron, apareciendo una nueva en mi panel. Piel ciega. La habilidad tenía un color completamente nuevo, en contraste con las habilidades escritas en blanco con el fondo azul del panel. Tenía un color púrpura, con su rango ahora actualizado además, y su competencia mostrando. Activé esta nueva habilidad con asombro y descubrí que la defensa que proporcionaba era más del triple de lo que proporcionaban salvaguardia y piel áspera. Sin embargo, todavía era una habilidad de menor rango, por lo que no modificó mis defensas. Dado que la combinación de las 2 cambió su rango de D a D, me pregunté si la combinación de 2 habilidades D más daría lugar a una nueva habilidad de rango C. Sin embargo, no tenía tantas habilidades de rango D que ya habían subido a 100, así que tendría que esperar a que las nuevas que acabo de aprender lleguen allí. Estaba a punto de continuar mis pruebas, pasando a las habilidades de rango C, cuando una voz molesta rompió la paz establecida en el patio. Noah. Tomemos un poco de desayuno y luego vayamos a bucear en las mazmorras. El chico se había vuelto demasiado amigable durante el último día y había salido temprano en la mañana con una energía que de ninguna manera podía igualar. Parecía que su entusiasmo provenía del hecho de que podía combinar 2 de sus habilidades de rango A y producir una poderosa habilidad de rango A. Los cazadores veteranos como él, que habían estado buceando en mazmorras durante los últimos meses, habían adquirido una multitud de habilidades que se ajustaban a su clase, por lo que tenían muchas opciones de habilidades compatibles que habían alcanzado la competencia requerida para combinarlas. Bueno, cuando empiece a combinar los míos, debería tener aún más con qué trabajar. Y actualmente yo era el único cazador que poseía las habilidades de rango S más poderosas. Kazuhiko había podido combinar 2 de sus habilidades llamadas Blade Dance y Dominator's Sword Wave para obtener el resultado de Dominator's Dance of the Earth. Tenía curiosidad acerca de esta habilidad de rango A más y también quería probar mis habilidades recién adquiridas, por lo que una mazmorra sería perfecta en este momento. La comida fue lo primero, ya que hoy me ofrecieron platos nuevos una vez más, y salimos una hora más tarde. Capítulo 63. Experimentación. El país en el que nos llamábamos Kings Harbour. Después de alejarme del sector militar y dirigirme hacia el interior, pude ver grupos de personas y cazadores celebrando su recién encontrada libertad de la amenaza de las bestias que se dirigieron hacia aquí antes. Kazuhiko caminaba a mi lado mientras hablaba sobre la estructura de poder de los países en la Federación Unida y su sistema de buceo en mazmorras aquí. Recordé un programa de noticias que había visto en Outer Ben semanas atrás que mencionaba un tema similar sobre cómo los cazadores estaban restringidos en la Federación Unida y tenían que entregar la mitad de su botón al gobierno. Resulta que este sistema fue utilizado para criar a muchos cazadores de picos que estaban obligados a trabajar para el gobierno y defender a los cazadores de menor rango que aportaban su botón. Esta era la razón por la que los cazadores de la Federación Unida tenían tasas de mortalidad mucho menores, ya que a cada uno de los equipos que buceaban en la mazmorra se le asignaba un cazador más fuerte que consumía más recursos. Esto creó un sistema en el que muchos cazadores fuertes se sumergían en mazmorras con los más débiles. Kazuhiko rutinariamente tenía que sumergirse en mazmorras de rango B con cazadores de rango B, mientras que ocasionalmente limpiaba mazmorras de rango A con un equipo de rango A creado completamente por el gobierno.
Fue un buen sistema que aplaudí, ya que produjo muchos cazadores fuertes y un nivel de responsabilidad que provocó que hubiera menos muertes en la Federación Unida cuando ocurrió Apocalipsis 2.0 hace una semana. Había muchos cazadores fuertes repartidos por todos los países, a diferencia del hacinamiento de cazadores poderosos en unas pocas ciudades específicas en el imperio. En este momento, nos dirigimos a una mazmorra de rango A llamada Capa de Babadook, que era una mazmorra llena de extraños monstruos de pelaje oscuro que tenían poderosas habilidades ofensivas. Obtenga los últimos capítulos en No/Belvin. Como Kazuhiko tenía mucha confianza en mi fuerza después de verme derrotar al dragón negro, así que nos sumergimos solos en la mazmorra. El primer piso era un amplio espacio oscuro que contenía muchos de esos monstruos de pelaje oscuro, y Kazuhiko se movió primero, probando su danza de la muerte del dominador por primera vez. Su figura entraba y salía de los alrededores, su espada liberaba una multitud de ondas de espada oscura que se estrellaban contra las figuras de pelaje oscuro y destrozaban sus defensas. Había más de 30 monstruos de rango A frente a nosotros, pero todos recibieron los poderosos ataques de esta habilidad de rango A más y cayeron como fichas de dominó. Kazuhiko sonreía como un niño mientras envainaba su espada y observaba la destrucción que había causado. En el siguiente piso después de eso, probé la habilidad de rango S, Rage of the Thunder Monarch en el siguiente grupo de bestias de pelaje oscuro. Auge. Encima de sus cabezas, una amplia extensión de relámpagos de color púrpura surgió y luego cayó. Parecían gruesos pilares de serpientes que causaban destrucción donde quiera que tocasen. Las bestias de rango A no tuvieron ninguna posibilidad ya que sus cuerpos fueron literalmente destrozados. Kazuhiko no quería quedarse atrás y bajó al piso inferior con aún más vigor. Utilicé invocar abominación virulenta a medida que avanzábamos, convocando a la grotesca pero adorable bestia que atravesaba a los enemigos de rango A como si no fueran nada. Me di cuenta de que las mazmorras de rango A no representarían una sola amenaza para mí mientras observaba a la bestia atravesar las defensas de los monstruos. Dejé que la invocación y Kazuhiko hicieran todo el trabajo en el futuro mientras me concentraba en posibles combinaciones de habilidades con las habilidades que actualmente cumplían con los requisitos y eran compatibles. Pude combinar las habilidades de rango C Torbellino y Aura de Prisa para producir C más Fiebre Febril. Cuando se activó, mi velocidad aumentó bruscamente por un instante mientras avanzaba y casi chocó contra una pared. Sin embargo, la velocidad aún no podía superar el rango A vuelo. Experimentar más me permitió combinar las habilidades de rango B, Shadow Veil y Stealth para sacar B más Dark Assassin. Esta nueva habilidad definitivamente igualaba las habilidades de rango A, si no superaba algunas de ellas, ya que mi cuerpo desapareció y se fusionó con el entorno como deseaba. Podía mantenerlo activo en todo momento para cubrir los coloridos efectos de las muchas otras habilidades activas que tenía todo el tiempo, mientras elegía cuándo ocultarme por completo, de modo que incluso el poderoso cazador de rango A, Kazuhiko, tuvo problemas para encontrarme. Mis experimentos llegaron a su fin cuando llegamos a la sala del jefe, y observé al cazador y al invocador destrozar el rango A titán como si no fuera nada, dejándolo como un desastre envenenado de huesos y carne después. El cazador miraba indignado al criatura convocada que no parecía ser capaz de igualar completamente todavía, y me reí ante esta vista. Como terminamos esta mazmorra de rango A tan rápido, en menos de media hora, volvimos a sumergirnos inmediatamente después. Tenía el objetivo de obtener más habilidades de rango A para jugar con combinación de habilidades aún más. Sin embargo, el proceso tomaría tiempo, ya que tuve que aprender las habilidades y llevarlas hasta 100 de competencia antes de poder combinarlas. Nos sumergimos en la mazmorra de rango A más de 10 veces después de eso, y solo salimos en algún momento de la tarde. Pude guardar 5 habilidades de rango A para mí, dejando atrás todos los núcleos, 3 elementos y 2 libros de habilidades que coincidían con Kazuhiko. Ya había alcanzado el pico que los núcleos de rango A podían brindarme hace mucho tiempo, y ahora estaba absorbiendo el rango. Núcleos de las 3 poderosas bestias que derroté. También recordé que hace algún tiempo, antes de derrotar a la tortuga de rango S y al mosquito humanoide, había obtenido un libro de habilidades de rango A llamado Void Slash que arrojé en mi anillo de almacenamiento y lo olvidé. Miré a Kazuhiko y su katana, sacando la habilidad justo después y entregándosela. Miró la descripción de la habilidad y se puso serio, agradeciéndome de todo corazón por el regalo.
Me deshice de la gratitud y volví mi atención a la horrenda abominación virulenta que estaba a un lado, ya que había hecho que recorrer la mazmorra fuera lo más sencillo posible, y casi podía sentirme hundirme en la pereza mientras observaba a la bestia hacer todo lo posible. Trabajar nos adentrábamos más en King's Arbor a instancias de Kazuhiko. Parecía que los países aliados de la Federación Unida estaban planeando un evento para honrar al gran cazador que derribó al dragón. Sin embargo, no me gustaban las festividades y planeaba no asistir cuando ocurriera algo que me diera la razón perfecta para no hacerlo. La misteriosa voz había regresado una vez más. Kazuhiko vio mi expresión seria y se detuvo, y le dije que algo surgió, desapareciendo de su vista con Dark Assassin y volando hacia los cielos. Floté alto en el aire mientras sentía que mi visión se hundía y me encontré en esa misma habitación en blanco una vez más. Todavía eran visibles 3 figuras en habitaciones más pequeñas que rodeaban esta, con el prisma hexagonal. Girando lentamente en esta sala principal, la voz sonó una vez más mientras escuchaba atentamente. Era hora de respuestas. Capítulo 64. El misterio detrás de las mazmorras. Las explicaciones comenzaron lentamente y pronto se convirtieron en enormes montones de información que tuve que examinar para empezar. El ser con el que he estado hablando todo este tiempo se llamó a sí mismo núcleo planetario. Cuando escuché esto por primera vez, me quedé un poco en blanco. ¿Había estado hablando con el núcleo de este mundo todo este tiempo? Fue más allá para aclarar aún más que era un sistema de leyes congregadas para mantener vivo este mundo, por lo que también podría llamarlo el sistema planetario de este mundo. Lo reduje a sistema para abreviar solo para que fuera más fácil cuando lo abordaba. El sistema había ganado conciencia cuando las mazmorras comenzaron a aparecer en este planeta, y solo podía comenzar a actuar un paso detrás de los enemigos y ponerse al día cuando comenzaron su invasión. La esencia de nuestro joven mundo se utilizó para despertar a los primeros grupos de cazadores, pagando un alto precio para otorgarles habilidades inherentes que les permitieran resistir el ataque de las bestias. Sin embargo, esto no sería suficiente para enfrentarse a las hordas de enemigos, por lo que el sistema tomó su primera medida drástica desde que tomó conciencia. Cuando las bestias morían, su esencia se perdía en el medio ambiente y podía ser reabsorbida por el mundo circundante de manera ineficiente. El sistema tomó la drástica acción de usar más de la mitad de su esencia para formar un sistema de poder que fuera compatible con los seres de su planeta que no sabían nada sobre las nuevas cosas fantásticas y mágicas que estaban experimentando. Los despiertos ahora podrán cuantificar y observar su fuerza con la llegada de un panel de atributos y, sobre todo, el factor clave de poder volverse más fuertes, arrebatando la esencia de las bestias que matan. El sistema usó más de la mitad de su esencia para implementar este nuevo sistema de poder donde se extraería la esencia de las bestias moribundas, y las habilidades y destrezas que estaban enterradas profundamente en la esencia de la bestia se convertirían en la fuente de fuerza para los cazadores. Así, llegó la llegada de libros de habilidades, elementos y núcleos. Algunas bestias que más tarde se llamaron Titán y Boss tenían una colección más densa de esencia que permitía extraer habilidades y elementos de ellas, mientras que para otras bestias, solo podían núcleos que reforzaban la fuerza, la vitalidad y la concentración de los individuos despiertos. Ser arrastrado este nuevo sistema de poder permitió a este mundo y a sus habitantes una habilidad única que muy probablemente no existía en ningún otro lugar del universo y que permitía la extracción y absorción del poder de tus enemigos. El sistema tuvo que recuperar la tremenda cantidad de esencia que perdió a través de esto, por lo que la mitad de toda la energía extraída iría hacia el núcleo del planeta. Los despertados pudieron así resistir y recuperar lentamente sus tierras, pero gran parte del mundo ya estaba diezmado por las bestias, dando lugar solo a una colección de países que más tarde se conoció como la Federación Unida y una conexión de ciudades protegidas bajo el estándar de un imperio. El sistema entró en un período de hibernación después de esto para recuperar su esencia. Sus cazadores contribuyeron lentamente limpiando las bestias y las mazmorras de las que provenían. Esto nos llevó al tema de las mazmorras. Las mazmorras eran líneas de conexiones que nuestro enemigo enviaba. Estas líneas de conexiones llevaron consigo el origen de muchos habitantes de otro mundo. Fueron enviados y asentados en el planeta como monolitos que requirieron tiempo para permitir la entrada física de los seres en la línea de conexión. Dependiendo de la cantidad de esencia que se utilice en las mazmorras, la velocidad de liberación podría acelerarse. Pero si las personas entrarán en contacto con el monolito y pudieron derrotar los orígenes de los seres que hay en él, la esencia del monolito se consumiría y la liberación se retrasaría.
El enemigo que envió estas mazmorras tendría que seguir proporcionando esencia a estas mazmorras para reponer el origen de los seres en ellas. Este proceso se repitió de un lado a otro en los meses que siguieron al advenimiento del apocalipsis. Los cazadores entraban repetidamente a las mazmorras y las limpiaban, usando cada vez más esencia y tomándola para sí mismos. El otro lado continuaría enviando esencia para reforzar y mantener los orígenes de los seres que lentamente perdieron la cabeza y la racionalidad al ser rotos y reconstruidos tantas veces. Luego vino la razón por la que me estuve preguntando todo este tiempo. Si una mazmorra se limpiaba lo suficientemente rápido, el flujo de esencia de la fuerza invasora no podía seguir el ritmo de la cantidad de esencia que se estaba absorbiendo, y la línea de conexión se rompería, y los seres dentro morirían por completo. Esta fue la destrucción del monolito que yo había causado. Miré hacia el prisma giratorio cuando llegó a este punto y pregunté. Entonces, el cristal plano que recibió una vez que el monolito implosionó es una línea directa de conexión que podemos usar para determinar las coordenadas de su mundo y enviar nuestras propias fuerzas hacia abajo. Me quedé sin palabras por primera vez en mucho tiempo. Pensé en lo que esto implicaba y luego preguntó algo que no podía preguntar antes. ¿Cómo encajo en todo esto? El sistema hizo una pausa cuando llegamos a este punto. Cuando recuperé suficiente esencia para volver a estar activo, vi que la situación no iba en la dirección correcta y que tenía que actuar una vez más. Sentí un nivel de frustración ya que tenía suficiente esencia y poder para incluso alterar algunas leyes naturales, pero no pude usar para borrar claramente a los invasores porque existen leyes universales mucho más fuertes para evitar tal intervención directa. Sentí que mi mente comenzaba a latir con fuerza mientras escucho muy atentamente las siguientes palabras. Así que calculé innumerables posibilidades y llegué a la que tenía mayores posibilidades de éxito, aunque también representaba el mayor peligro. Pero este camino permitiría que una persona verdaderamente fuerte se levantara y protegiera el planeta, así que lo intentó. Escuché con atención absorta mientras esperaba que la voz continuara. Visita Novel Beam. Compara New Novels. Creé una puerta trasera desde el núcleo del planeta y la conecté a un solo humano que tenía las menores restricciones, alguien que aún no había despertado. Este canal permitiría la posibilidad de cosas que normalmente son imposibles. Mis pensamientos se movían rápidamente cuando escuché esto, por eso sentí que tenía maná infinito para lanzar cualquier habilidad que quisiera sin restricciones. Por eso mi enfoque estaba en blanco. Toda esa energía no venía de la nada. Esto me hizo recordar algo que había leído en la escuela años atrás, que la energía no se puede crear ni destruir, solo transformarse de una forma a otra. Sentí como si las lecciones finalmente comenzaran cuando pensé en mi maná y en cómo surgieron los libros de habilidades y los núcleos. Pero, ¿podrían las leyes comunes que conocían siquiera ser aplicables en esta etapa en la que nos encontramos? En cuanto a cantidad de energía contenía un planeta entero, ¿podría siquiera cuantificarse la tremenda esencia? Mis pensamientos fueron interrumpidos mientras el sistema continuaba, pero esto tuvo un costo enorme e introdujo una vulnerabilidad que no existía antes. Estás conectado al núcleo planetario y el núcleo planetario está conectado a ti. Si alguna vez te enfrentas a la destrucción, el planeta entero te seguirá. Capítulo 65. Maná infinito en el apocalipsis. En cierto momento de la vida de muchas personas, llegan un momento en el que se preguntan ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esta tragedia? ¿Por qué siempre me sale todo mal? ¿Por qué algunas personas ganan millones al día mientras que yo apenas gano 50? ¿Por qué yo? Ni siquiera estaba seguro de si había una respuesta clara a esto, pero aún así me encontré haciéndole la misma pregunta al prisma hexagonal giratorio. Después de superar la bomba de que mi pequeña vida en realidad tenía mucha más importancia de lo que imaginaba inicialmente, encontré esta pregunta flotando en el frente de mi mente. ¿Por qué? Esta era una de las cosas más importantes que quería saber. Había muchas otras cosas, como cómo supo el sistema si despertaría como cazador si el canal se configuró mucho antes. ¿Cómo podría estar seguro de que no sería una víctima humana más y provocaría que todo colapsara? Había muchas preguntas que quería hacer primero, pero la primera y más importante que salió de mi boca fue, ¿por qué yo? Siguió un silencio ya que solo se podía sentir las rápidas rotaciones del prisma hexagonal. Tú, fuiste elegido al azar. Dio la casualidad de que entre los muchos humanos que aún no habían despertado, tú fuiste elegido por casualidad. La respuesta llegó inesperadamente y puede que no fuera lo que quería escuchar, pero en realidad sentí alivio. No fui un elegido que nació para hacer grandes cosas.
Acabo de recibir un regalo monumental. Un regalo, que usaría lo mejor que pudiera a partir de ahora. Obtén la prueba la test Nobels en No/V/Elvin. No me digas que tampoco sabías si despertaría o no, o incluso viviría un día más en caso de que ocurriera algo así como una ruptura en una mazmorra y arrasara con una ciudad entera. Tampoco había certeza de eso. Mencioné que emprendí este plan porque proporcionaba el mayor porcentaje de posibilidades de supervivencia para todos nosotros, pero ese porcentaje aún era muy bajo. Solo pude disparar en la oscuridad, porque si no lo hubiera hecho, en el futuro nos habríamos enfrentado a una destrucción total. Algo como esto normalmente es imposible, con casi 0% de posibilidades de funcionar. Es una situación completamente única. Hubo una pausa mientras dejaba que estas palabras similares antes de continuar. Lo único que queda es que funcionó, y debido a que funcionó, ahora tenemos la oportunidad de ir contra los enemigos que conspiran contra nosotros. La siguiente fase de nuestras acciones es que te dirijas al mundo en el que residen nuestros enemigos y altera la estructura allí. Si eres capaz de poner completamente a los habitantes de ese mundo bajo tu dominio, se abrirán posibilidades aún más maravillosas que no puedes empezar a imaginar. Escuché mientras el sistema continuaba arrojando mucha más información sobre mí. De las muchas bestias que murieron y cuya esencia fue absorbida por el planeta, los recuerdos del mundo de donde provenían y sus objetivos fueron lentamente recopilados y reconstruidos. Especialmente las bestias de rango S, su esencia contenía información mucho más crucial. Lo primero que había que tener en cuenta era que esta invasión de bestias era simplemente un uso de peones para lograr su objetivo de dominación de planetas jóvenes. Las reservas casi infinitas de energía que tenía el planeta es lo que buscaban, al igual que los países inventaban guerras para obtener petróleo, ahora se libraban guerras a una escala mucho mayor por los innumerables suministros de energía. Si lograran sus objetivos y dominaran a los habitantes del mundo, podrían usarlos como peones desechables para invadir otros mundos primero y extraer la esencia del planeta usando mazmorras especializadas. Mundos enteros que tenían a su gente dominada solo podían ver cómo su mundo se convertía en una mina durante los años venideros mientras absorbía esencia del mundo exterior y la robaban inmediatamente después. En esta etapa, el mundo ya no crecía. Los habitantes de un mundo así no podrían soñar con obtener más poder y hacerse más fuertes. Un ejemplo es la raza de las bestias que se hizo más fuerte con años de acumular y hacer crecer su esencia y aprender a lanzar habilidades y habilidades complejas. Si otros se apoderaran de la esencia de su mundo y la explotaran para sus propios usos, sus poderes se estancarían. Ahí es donde entras tú. Eres un arma, y además muy poderosa. Si desciendes a su mundo y te conviertes en su gobernante, además de evitar que se envíen fuerzas futuras aquí, tendremos la opción de anexar un mundo entero para nuestros propios usos. Las palabras del sistema continuaron siendo bombas cada vez, pero podía sentir emoción en ellas. Primero nos vengamos de los verdaderos culpables que nos causaron tanto dolor, y luego obtenemos un informe completo de la colección de recuerdos de esas bestias. El mundo en el que residen es un mundo grande bajo el control de razas míticas de bestias. Es un mundo floreciente que de repente enfrentó una invasión, e incluso con la tremenda fuerza de sus habitantes, partes de él ya han caído bajo el dominio de enemigos invasores. Son esos seres los que ahora continúan su conquista en ese mundo mientras utilizan a sus habitantes subyugados como peones para invadir también mundos más pequeños. Más y más información seguía llegando. Memoricé todo en el momento en que se empezó a mencionar el otro mundo. Nuestro objetivo es el mismo. Para alterar sus planos y tomar ese mundo para nosotros. Después de eso no seremos tan débiles como para ser intimidados. Si es necesario, ni siquiera nos detendremos solo en ese mundo y extenderemos nuestro alcance a los rincones más lejanos del universo. Solo con poder suficiente podemos tener confianza. Con usted a la cabeza, el objetivo tiene grandes posibilidades de éxito. Porque eres alguien que puede aprovechar un poder que normalmente está limitado por las leyes universales. Sentí como si estuviera recibiendo la charla de ánimo más grande de mi vida mientras escuchaba las palabras dominantes que salían del sistema. Eres alguien capaz de acceder a las reservas no cuantificables de un planeta entero. Algo sagrado que sirve para marcar el orden de la vida, lo tienes al alcance de tu mano. Puedes llamarlo interminable. Puedes llamarlo infinito. Nunca en tu vida sentirás que no tienes suficiente energía por muy alto que sigas subiendo.
Cuando tengas éxito en tu conquista y lleves el apocalipsis que enfrentaste a otros mundos, obteniendo también sus fuentes de poder, podrás afirmar de hecho, que tienes maná infinito en esta era de apocalipsis. Capítulo 66, Preparación. Silencio. Silencio total y absoluto. Podía sentir los latidos de mi corazón y la sangre corriendo por mi cuerpo cuando terminé de escuchar y dije. ¿Cuándo comenzamos? Un ser con cuernos estaba leyendo datos complejos en un lugar desconocido con expresión furiosa. Algo inexplicable había ocurrido en el mismo planeta que había mostrado anomalías hace algún tiempo. Las señales colocadas en las patéticas bestias que tenían un nivel de poder casi habían desaparecido. Esto gesticulaba un mensaje de fracaso. Por el momento no podrían iniciar ninguna operación en este planeta. Haber desviado muchas piezas a este planeta con tanta frecuencia hizo que se restringieran hacia él. No pude enviar más piezas a la fuerza durante al menos unos meses a medida que estas restricciones se relajaron. La ira del ser se reduce rápidamente cuando cambia su forma de pensar. Su función era únicamente la de ser pionero y establecer conexiones con otros mundos en preparación para adquisiciones en el futuro. Muchos de sus compañeros todavía estaban enfocados en terminar la conquista del gran mundo en el que se encontraban ahora. Los únicos focos de resistencia que quedaban eran los reinos donde gobernaban linajes de bestias míticas, así como el reino congelado donde prosperaba lo último de la raza humana en este planeta. Una sonrisa diabólica apareció en el rostro del ser con cuernos mientras pensaba en su contribución que llevó a la caída del reino más poderoso de este mundo y les permitió echar raíces por completo. Todos los lugares restantes caerían a su debido tiempo, sin importar cuánto tiempo tomara. Ya podía ver lo que sucedía frente a sus ojos. Porque él es la personificación de la mentira y el mal, el príncipe de las tinieblas. En el puesto 68, era común conocido como Rey Demonio Belial, lugares de todo el mundo se estaban estabilizando a medida que los cazadores desempeñaban sus funciones y sofocaban el ataque de las bestias. Las ciudades del Imperio Bendito y los distintos países de la Federación Unida estaban discutiendo la regulación de las mazmorras en todo el mundo. Todos los días aparecían nuevos conocimientos que determinaban con qué frecuencia había que limpiar las mazmorras en un día para destruirlas por completo. El número de veces difería según los rangos, y las mazmorras de nivel inferior requerían ser limpiadas muchas más veces hasta que sus monolitos fueron destruidos. Los cazadores no determinaron completamente la conclusión, pero la causa real fue que las mazmorras de menor rango requerían menos suministro de esencia para mantenerse activas y, por lo tanto, podían reponerse más fácilmente a medida que se limpiaban. Las mazmorras de alto rango requerían significativamente más esencia para reponer los orígenes de las bestias dentro de ellas, por lo que requerían una menor cantidad de limpieza antes de que el flujo de esencia superara el flujo entrante y causara la destrucción de la mazmorra. La discusión que tuvo lugar fue qué cantidad de mazmorras deberían dejarse de manera segura para que los cazadores las limpien regularmente y se vuelvan más fuertes, mientras se concentra el esfuerzo en grupos donde aparecían muchas mazmorras y sería mejor destruirlas antes de que ocurriera una ruptura de mazmorra. La discusión y regulación de esto estaba en curso, y los diferentes países y ciudades decidían por sí mismos qué era mejor. Pasé una cantidad significativa de tiempo hablando con el sistema en esa habitación en blanco y aprendí muchas más cosas. Actualmente estaba volando de regreso a Star City of the Blessed Empire para recibir premios y reconocimientos. En el gran esquema de las cosas, no era tan importante para mí en este momento ya que mi mente estaba completamente llena de información peligrosa y solo estaba pensando en el mundo expansivo al que descendería muy pronto. Salí de King's Harbour después de compartir unas palabras con Kazuhiko y disculparme por no poder quedarme más. El sistema había mencionado que no tendríamos descensos masivos de mazmorras como el que acaba de ocurrir en el corto plazo, ya que podría sentir restricciones estrictas contra los seres que descendían y que cubrían el planeta después del ataque más reciente. Pero no sabíamos exactamente cuánto tiempo duraría esto. Quizás unos meses, o medio año, o el mismo lapso de tiempo que pasó desde la primera invasión que enfrentamos hasta esta segunda, no estábamos del todo seguros. Así que me moví con el objetivo de concluir todo, antes de dirigirme a una ubicación especificada por el sistema para comenzar mi próximo viaje. El misterio de Kazuhiko y la otra figura que vi en las habitaciones más pequeñas adjuntas a la habitación en blanco no fue demasiado explosivo. La otra figura que brillaba con una luz dorada era probablemente el cazador más fuerte del imperio, el Mikhail Geet, el último nivel en No/V/Elvin.
Calleon, tanto él como Kazuhiko habían recibido más atención y esencia del sistema cuando despertaron por primera vez, otorgándoles poderosas habilidades inherentes que les permitieron guiar a los cazadores hacia adelante y salvar muchas más vidas cuando comenzó el apocalipsis. Con la llegada de la combinación de habilidades, la ventaja que tienen sobre otros cazadores seguirá ampliándose a medida que comenzarán a combinar muchas de sus habilidades para producir cazadores de mayor rango. La realidad de que combinaran varias habilidades de rango A para convertirse en A, y luego pasarán unas semanas para elevar esas habilidades hasta el nivel requerido para producir una habilidad de rango S no estaba muy lejos. No estaba seguro de si los cazadores con múltiples habilidades de rango A más podrían igualar completamente a alguien con 1 o 2 habilidades de rango S, pero el tiempo lo diría a medida que las cosas progresaran. Esto fue algo que confirmó con el sistema, la combinación de 2 habilidades más casi siempre te daría una habilidad poderosa del siguiente rango. Estos 2 poderosos cazadores continuarían aumentando su fuerza aquí y preparándose para cualquier descenso que suceda en el futuro. Su poder, así como el de muchos de los cazadores veteranos de todo el mundo, seguramente ascendería al rango S en los próximos meses y les daría la capacidad de resistir muchas de las cosas que se avecinaban. Estarían liderando reformas para ambas potencias para garantizar que no se pierdan vidas innecesariamente si algo como los descensos masivos a las mazmorras vuelve a ocurrir en el futuro. En cuanto a la figura de pelo blanco en la habitación restante, el sistema mencionó que la conocería pronto. Volé por los cielos usando vuelo y observé los muchos puntos de personas que se congregaban en los países por los que pasaba. Ninguno de ellos tenía idea de las fuerzas más grandes en juego, o dónde estarían dentro de unos meses. Todos sintieron la paz y la calma momentáneas que se estaban instalando en este momento mientras lloraban por los muchos que perdieron la vida. Después de pasar por algunos países y continuar con mis reflexiones, lancé invocar abominación virulenta y me subí a la aterradora bestia, que era mucho más rápida que yo. Una raya verde cruzó los cielos despejados, cruzando la frontera entre las 2 naciones. Capítulo 67, quizás regresé al imperio después de otras 6 horas de vuelo a altas velocidades sobre la abominación virulenta. En el camino hacia aquí, aprende los libros de habilidades de rango 5 a que obtuve de capa de Babadook. Los 5 eran Earth Armor, Recorder, Permafrost, Combusting Spears y Language Comprensión. De todos ellos, el que encontré más interesante fue Grabadora, que me permitió reproducir todo lo que vi con mis ojos mientras estaba activado. Por supuesto, podía mantener activo en todo momento, lo que significaba que podía volver a verlo todo como si fuera una película si así lo deseaba. Todavía estaba encontrando formas de usar esta habilidad de manera efectiva. También combiné más habilidades que tenían alta compatibilidad, reuniendo las habilidades de rango B fuego frío y penetración de frío mayor para sacar B más penetración boreal. Las habilidades de rango B del elemento fuego gran penetración de llama y alma ardiente también se combinaron para resaltar B más penetración ardiente. Algunas de mis habilidades de rango A se acercaban a 100 de competencia, por lo que no podía intentar fusionar ninguna de ellas todavía. Ya tenía algunas ideas en mente para cuando cumplieran los requisitos. Mis pensamientos se detuvieron mientras volaba hacia el sector militar de Star City, donde me encontré con filas de soldados y cazadores que me elogiaban. Hacía tiempo que las comunicaciones se habían extendido desde la Federación Unida, y los países aliados allí elogiaron al Imperio por la ayuda y enviaron a su mejor cazador para ayudar. Las relaciones entre las 2 fuerzas mejoraron después de que se dieron cuenta de cuán mortal puede ser su enemigo común, así como de la fuerza que mostré. Habría más cooperación entre las 2 naciones en el futuro, y menos ataques políticos y difusión de propaganda a los que muchos de nosotros estábamos acostumbrados. La paz en el mundo no se ha logrado en modo alguno, pero se están tomando para intentar construirla. Los humanos siempre encontraron nuevas formas de ser egoístas y estúpidos, así que quién sabe dónde estaremos dentro de unos meses. Intenté desalojar al regimiento de cazadores, que definitivamente tenían mejores cosas que hacer mientras me conducían a una antigua oficina que me daba nostalgia. No era el hombre rudo con una expresión impasible, sino una mujer con uniforme militar revisando montones de papeles. La persona frente a mí era, naturalmente, Elizabeth, que intentaba honrar la memoria de su amiga y gestionar la logística de Star City mientras seguía actuando como una cazadora activa. Gran parte de su tiempo ahora se extendía entre el trabajo de oficina y el buceo en mazmorras, sin dejar tiempo para nada más. Llevaba gafas grandes y redondas que se subieron cuando entró y una enorme sonrisa floreció en su rostro.
Los siguientes minutos los dedicamos a hablar sobre los acontecimientos en la Federación Unida y todas las complejidades que conllevaron. También me hizo saber cómo se solicitó mi presencia en la capital del imperio para poder ser recompensado adecuadamente. Cuando llegamos a este punto, pensé en la etapa en la que me encontraba actualmente y me di cuenta de que en realidad no había nada que quisiera o necesitara que los cazadores de aquí pudieran proporcionarme. Mi único objetivo actualmente era hacerles saber que desaparecería, y solo unos pocos superiores seleccionados sabían que me dirigía a la guarida del enemigo. Ya le había dicho esto a Kazuhiko antes de irme, y dejé en sus manos la decisión de a quién se lo diría en la Federación Unida. Mis secretos eran demasiado grandes para compartirlos con todos los demás, así que usé la misma excusa que le dije a Kazuhiko a Elizabeth. Había encontrado una manera de usar el cristal plano que sale de las mazmorras destruidas para ir de donde vinieron. Que me había vuelto lo suficientemente poderoso como para intentar desbaratar los planes del enemigo en su propio territorio. Cuando le dije esto a Kazuhiko por primera vez, me miró en silencio durante más de 5 minutos antes de asentir con una expresión ilegible. Los cazadores de este mundo sin duda estaban a punto de volverse explosivamente más poderosos, pero no estaban al nivel de resistir a los enemigos a los que me enfrentaría. El sistema quería llevar a cabo una toma de control encubierta, donde yo ascendería al poder en ese mundo como un nativo y no como un invasor. Una expresión similar, difícil de leer, apareció en el rostro de Elizabeth después de que terminé de hablar, y me miró vacilante, como si quisiera atreverse a decir algo pero no pudiera. Miré a esta mujer con la que no había pasado mucho tiempo para conocerla realmente y pensé en las cosas que podrían haber sido si los acontecimientos se hubieran desarrollado de manera diferente. Tal vez existía la posibilidad de que algo creciera y se nutriera en diferentes circunstancias, pero no ahora. Rápidamente cambié de tema antes de que su vacilación se convirtiera en otra cosa, y con nostalgia pasamos a otros asuntos. Durante los días siguientes, sucedieron muchas cosas mientras viajaba por el imperio y echaba una mano donde era necesario. Si fuera necesario destruir mazmorras, yo estaría allí para hacerlo mucho más rápido que los grupos de cazadores que debían hacerlo. Algo interesante a tener en cuenta fue que finalmente obtuve una habilidad de rango A que era un poco más fuerte en su utilidad en comparación con Dark Assassin. Era una habilidad de rango A llamada Oscuro que cubría mi cuerpo con un humo oscuro que rápidamente me volvió transparente. Busqué activamente más habilidades encubiertas de rango A e incluso B para poder producir habilidades compatibles y sacar a relucir rápidamente una poderosa habilidad de ocultación de rango S. Cuando llegó el momento, visité la capital del imperio donde fui recibido por un cazador que solo había visto en la televisión un par de veces. El Mikhail estaba de pie como una lanza afilada en el gran salón al que me llevaron. ¿De verdad vas a saltar a la guarida del enemigo? Estas fueron las primeras palabras que escuché del hombre que parecían emitir un fuerte sentido de fuerza y rectitud. Él estaba entre los pocos superiores que sabrían que yo desaparecería pronto. Fue uno de los defensores del mundo que eligió el sistema. Con su gran cantidad de tiempo activo como cazador de rango A, no me sorprendería que ya tuviera múltiples habilidades de rango A que hubieran alcanzado 100 de competencia y tuvieran una alta compatibilidad que ya estuvieran fusionadas, aumentando su poder en gran medida. Cuando asentí a su pregunta, pasaron unos segundos mirándome antes de volver a hablar. Entonces pondremos nuestras esperanzas en usted para el futuro. Quiero agradecerle de antemano. La fuente de este contenido el futuro, Pensé en lo que vendría mientras pasaba un rato hablando con Mikhail. El tipo fue muy directo y me preguntó qué información tenía sobre los enemigos a los que nos enfrentábamos. Se conoció el alcance de mi fuerza, ya que mi poder suprimía a las bestias con las que los cazadores en esta etapa tenían problemas para lidiar, por lo que no cuestionó mi confianza. Cuando hablé de mi objetivo de alterar el poder del enemigo en el mundo en el que se encontraban, le di la información básica sin profundizar demasiado para ni siquiera acercarme a mis secretos, y pasó un tiempo considerable hablando con él antes de que estuviera satisfecho. No quería divertirme con demasiada gente en el imperio ya que había cosas mucho más importantes en las que tenía que pensar, así que ignoraré la mayoría de las otras solicitudes de los funcionarios que querían reunirse conmigo y me prepararé para mudarme al lugar especificado por el sistema. El momento se acercaba rápidamente. Capítulo 68, entrada en ese sereno pueblo de menos de 100 habitantes, la chica de cabello blanco y brillantes ojos azules estaba haciendo su rutina diaria.
Actualmente, estaba combinando una mezcla de harina blanca y leche en la preparación de un pastel para el cumpleaños de uno de los niños. Estaba tarareando una melodía mientras se movía de un lado a otro, su cabello brillaba bajo la brillante luz del sol que entraba por las ventanas. Estaba absorta en su trabajo cuando de repente levantó la vista y sintió algo, levantándose y limpiándose antes de mudarse de la pequeña casa. Sonrió a los niños que ya estaban corriendo temprano en la mañana y a las ancianas que se mecían en sus sillas. Se abrió paso entre el conjunto de casas del pequeño pueblo y se acercó a la barrera azul transparente que lo rodeaba. Con un movimiento de su mano, la barrera azul abrió un área amplia y se pudo ver a un hombre de cabello oscuro con una expresión tranquila parado afuera. Terminé todos mis preparativos y despedidas en el imperio, y pronto llegué a las coordenadas especificadas dadas por el sistema. No era como si me fuera a ir de este lugar para siempre, así que no sentí una gran sensación de pérdida porque sabía que volvería. En cuanto a por qué vine a este lugar específico, fue porque era uno de los lugares más importantes de este planeta con una congregación de esencia donde una transferencia a otro mundo se podía realizar de manera más eficiente. Giré los plane cristal que tenía en la mano mientras volaba hacia un claro vacío que solo parecía contener árboles. Había una forma específica en que se podían usar estos cristales, por lo que no importaba cuánto jugaran los cazadores con ellos, no encontrarían ningún resultado. Contenido personalizado adaptado a sus preferencias. Todo en un solo lugar según las palabras del sistema, se requería una regulación específica de la esencia para enviar cualquier cosa a través de los mundos, y la gente en este planeta no estaba ni cerca de tener ese nivel de control que les permitiera hacer esto sin la ayuda de algo más. Los seres que nacieron en mundos más grandes y que tenían más experiencia con el maná tenían formas mucho mejores de utilizarlo, y solo necesitaban expandir una gran cantidad de esencia antes de enviar cientos de millas de bestias a través de los mundos. Llegué al suelo del claro del bosque y esperé unos segundos antes de que una vista maravillosa se abra frente a mí. A unos metros de distancia, vi la aparición y disolución de una cúpula transparente mientras se abría un pequeño sendero, mostrando la figura de una de las cosas más hermosas que jamás había visto. Cabello blanco brillante y llamativos ojos azules, la figura me sonrió dulcemente y dijo adelante. Me sacudí y caminé por los senderos mientras la cúpula comenzaba a cerrarse, siguiendo a la figura que saltaba hacia el centro de lo que parecía un pueblo. Las pequeñas casas que se veían en la antigüedad estaban muy extendidas, con parcelas de tierra donde se cultivaban multitud de cultivos y algunos graneros presentes aquí y allá. Mi entrada estaba llamando la atención de la gente de este pueblo, pero en el momento en que vieron a la niña caminando conmigo, sus temores parecieron haberse desvanecido y volvieron a su trabajo. Seguí la figura de la niña mientras miraba con curiosidad este nuevo lugar que parecía un mini paraíso que permanecería intacto para siempre. Llegamos a una pequeña casa a la que entramos, pasamos por las habitaciones sencillas y salimos a un pequeño patio detrás de la casa. El lugar parecía emanar paz cuando la niña se sentó en el pasto verde del patio y miró hacia mí. Hermano mayor, ¿tienes todo preparado? Asentí a esta chica mientras pensaba en todos los alimentos y elementos esenciales que había empacado en mis anillos después de reducir la cantidad de libros de habilidades que contenía. Había aprendido tantas habilidades que era difícil mirar mi panel. Solo elegí aprender habilidades de menor rango que podía mantener activas en todo momento para desarrollar la competencia, ya que tendría que dedicar demasiado tiempo para mejorarlas. El objetivo era combinar estas muchas habilidades de menor rango y avanzarlas lentamente a grados más altos hasta que tuviera muchas habilidades de alto rango con las que fuera compatible trabajar. Algunas de mis habilidades de rango A estaban a solo unos pocos puntos de llegar a 100, ya que tomó un período de tiempo más largo para que las habilidades de mayor rango aumentaran en competencia. Estaba emocionado de combinar algunos de ellos cuando llegara el momento. Contenido personalizado adaptado a sus preferencias. Todo en un solo lugar. Saqué uno de los plane cristal que sostenía y se lo transferí a la chica mientras le preguntaba. ¿Quién eres? Capítulos actualizados on Novelbean. Ella sonrió dulcemente mientras giraba con el cristal en sus manos y respondió. Puedes llamarme Sofía. Soy una especie de guía, supongo. La risa salió de sus bellos labios mientras decía esto vacilantemente. Ella fue una de las figuras que vi en las habitaciones adjuntas que estaban presentes cuando hablé con el núcleo planetario. Ella tenía su propio papel que desempeñar en esto, al igual que Mikhail y Kazuhiko. Yo tenía mi propia parte, muy importante, que comenzaría ahora mismo.
Asentía la chica mientras el cristal en sus manos brillaba con una luz azul cegadora. No pude activarlo por mucho que lo intenté antes, pero un simple toque de ella había hecho algo. Hermano mayor, ¿estás listo? Me levanté mientras miraba los alrededores del patio y los cielos azules que nos rodeaban. Disfruté del entorno que me rodeaba ya que podía sentir los latidos de mi corazón aumentar a medida que se acercaba el momento. Asentí hacia la chica cuyo cuerpo comenzó a brillar de color azul como el cristal en sus manos. La luz azul se expandió y se convirtió en una caja cuadrada que cubrió el área en la que estaba parado y se volvió más brillante. Podía sentir líneas transparentes de energía envolviéndome a medida que la luz se condensaba cada vez más. Después de que me envolvió, un rayo azul que parecía llegar a los confines del cielo salió disparado y yo desaparecí. La chica de cabello blanco observará cómo la energía se calmaba mientras un cristal cuadrado ancho se materializaba cerca de ella a gran velocidad. Agarró el cristal en el momento en que terminó de formarse y lo llevó con ella a la pequeña casa. Lo colocó encima de la mesa mientras miraba las complejas líneas de datos que comenzaban a aparecer. Sus ojos azul cristalino cambiaron para quedar en blanco durante unos segundos mientras una voz en blanco se escapaba de sus labios. Al igual que nos trajeron el apocalipsis, llueva destrucción y aniquilación sobre ellos. No había nadie para responder ni escuchar esta voz, y los ojos de la niña rápidamente cambiaron para volverse azul claro nuevamente. Mantuvo su atención en el cristal cuadrado mientras se lavaba las manos y continuaba mezclando la leche con la mezcla harinosa, una dulce sonrisa regresaba a su rostro mientras tarareaba de un lado a otro. Capítulo 69. Aparece una mazmorra en un campo nevado. Realmente no podía describir la extraña sensación de que estaba experimentando actualmente mientras viajaba con una densa energía azul a mi alrededor. Mi visión quedó completamente oscurecida a medida que este proceso continuaba. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de sentir un cambio y luego ocurrió un impacto. Auge. Sentí como si hubiera aterrizado cuando mi visión se aclaró y me encontré en un claro cubierto de hierba con paredes a mi alrededor. La información vino a mi cabeza cuando una imagen se construyó en mi mente y me di cuenta de dónde estaba. Estaba en el único piso de una mazmorra de rango S que había aparecido en una llanura nevada. Mi vista se estiró cuando vi la apariencia nebulosa de un monolito de mazmorra que brillaba con un color rojo brillante, mostrando que una inminente ruptura de la mazmorra ocurriría en cualquier momento. Se utilizó una cantidad significativa de energía para mi descenso que me permitiría salir de la mazmorra en el menor tiempo posible sin permitir posibles intrusiones de otros. En el suelo de la mazmorra, sentí como si estuviera mirando la figura que parecía ser mi cuerpo, pero al mismo tiempo no lo era. Este fue mi origen, y si la gente realmente se acercara y entrara al calabozo, sería contra lo que lucharían. Si mi origen se perdiera, una cantidad significativa de esencia se perdería con él y se usaría energía para reconstruirlo. Si se enfrentara a la destrucción varias veces en un corto periodo de tiempo, el flujo de energía no podría mantenerse al ritmo y mi origen enfrentaría una destrucción completa, junto con mí. Sin embargo, nada de eso sucedería, ya que la luz roja parpadeante del monolito se intensificó y se produjo una ruptura en la mazmorra. Finalmente había llegado al mundo de las bestias. Auge. La pausa en la mazmorra provocó que apareciera una sensación completamente nueva cuando sentí que mi visión volvía a la normalidad y comencé a sentir los ligeros vientos fríos a mi alrededor. Abrí los ojos y vi una vasta llanura de nieve blanca, con muy poca vegetación a mi alrededor. Solo se podía ver grandes árboles blancos a mi alrededor cuando sentí el aire de este mundo por primera vez. El primer cambio notable que noté fue la abundancia de esencia que se podía sentir en el aire. La energía parecía palpable cuando estiré mis manos y sentí todo a mi alrededor. El aire de esta noche fría y ventosa se sintió como la brisa más refrescante que jamás había tenido la oportunidad de sentir, haciéndome disfrutar la sensación por unos segundos. Me deleité con este sentimiento mientras lanzaba vuelo y me elevaba en el aire. Los vientos se volvieron más furiosos cuanto más alto subía y comencé a observar la vista fantástica a mi alrededor. En los cielos, no muy lejos, se podía ver algo que nunca pensé que vería en mi vida. Una enorme masa de tierra flotaba de alguna manera en el cielo, su tamaño no era menor que el de las ciudades que me había acostumbrado a ver mientras volaba sobre los cielos del bendito imperio. No sabía cómo la masa de tierra permaneció tan segura en los cielos mientras se elevaba magníficamente sobre el suelo. Activé todas mis habilidades de sigilo y usé leyes para comprobar más a fondo estas increíbles vistas que estaba viendo.
Volando más y más cerca de la masa de tierra, tuve que detenerme lejos de ella ya que a medida que me acercaba, comencé a sentir auras peligrosas en la masa de tierra que no eran de ninguna manera menos poderosas que los seres más fuertes que había enfrentado hasta ahora. Permaneciendo a más de 1 milla de distancia y usando leyes, pude ver el contorno de la enorme masa de tierra que me dejó sin aliento. Solo podía ver una pequeña parte de la tierra, que tenía árboles blancos más grandes que yo, más de 10 veces, y manadas de bestias de pelaje blanco corriendo sin reservas. Ayla Test Nobel Se Nobel Bim barra. Como observé el pedazo de tierra frente a mí durante unos minutos más antes de alejarme y volar aún más alto para ver mejor todo lo que me rodeaba. Cuanto más alto volaba, más peligrosos y fríos se volvían los vientos, casi haciéndome sentir el frío incluso con las muchas habilidades y atributos defensivos que ya han alcanzado el rango S. Una vez que me elevé a una distancia lo suficientemente alta, miré debajo de mí y vi aún más masas de tierra que parecían estar flotando en los cielos. A lo lejos, había una gran colección de estas masas de tierra cercanas unas a otras, con líneas de conexiones evidentes entre ellas. En estas masas de tierra se podían ver destellos de luz, ya que la tierra que en realidad estaba en el suelo debajo de ellas contenía grandes edificios que estaban rodeados por una amplia fortaleza amurallada. La fortaleza era una obra de arte ya que serpenteaba alrededor de la enorme montaña en la que se encontraban estos edificios. 3 grandes picos montañosos rodeaban el gran reino en el suelo mientras más de 4 masas de tierra expansivas flotaban en la periferia a su alrededor. El gran tamaño del lugar me dejó sin aliento ya que solo podía observar una parte del mismo. Este fue el lugar donde el sistema dijo que comenzaría mi viaje. Este era el único lugar donde los humanos tenían supremacía en este mundo, este era el reino congelado. Me moví a través de los cielos nevados llenos de fuertes vientos mientras continuaba volando aún más bajo y me acercaba a una de las puertas de las enormes entradas amuralladas del reino fortificado. No me acerqué demasiado antes de que pudiera sentir movimiento desde lo alto de la pared. Múltiples bestias aladas blancas se levantaron y me encontraron en los cielos. Encima de ellos, figuras con armaduras blancas relucientes estaban de pie con armas afiladas apuntando hacia mí. Sostener. Había múltiples figuras en cada una de las bestias aladas, muchas de ellas liberando un poder similar al rango A o inferior, y pude sentir al menos 3 que parecían ser rango S. Hice lo que me pidieron y me detuve abruptamente en el aire cuando esperaba este tipo de bienvenida. Había pasado demasiado tiempo siendo sermoneado por el sistema sobre los pocos recuerdos que obtenía de las bestias absorbidas, y sabía cómo actuar cuando me acercaba a cualquiera de los reinos de este mundo. Permanecí en silencio mientras todos flotábamos en los cielos, los humanos en las bestias aladas me observaban de cerca a medida que pasaban los segundos. En los siguientes minutos siguió una evaluación exhaustiva con algunas luces aterrizando en mi cuerpo. Una vez que confirmaron mi figura y usaron habilidades específicas que probablemente verificaron si tenía alguna apariencia de aura de un demonio o bestia peligrosa, bajaron las lanzas afiladas que apuntaban hacia mí. Se escuchó un resoplido del guardia principal. Los mercenarios hoy en día piensan que pueden ir y venir cuando quieran debido a su creciente demanda. El líder estaba hablando con una expresión desdeñosa mientras miraba hacia mí, indicando al resto de los guardias de las bestias aladas que volaran hacia abajo. Este era el entorno por el que estaba apostando. Debido al aumento de tensiones y conflictos, seres poderosos que accionaban como mercados estaban más activos que nunca en este mundo. Los reinos continuaron buscando fuerzas poderosas para reforzar su seguridad. Me quedé callado y el guardia habló una vez más. No te había visto pasar por aquí antes, así que supongo que eres un nuevo recluta. Usa esta insignia para confirmar tu identidad cuando entres y salgas nuevamente. Una insignia roja que tenía la cara de un hombre severo apareció en las manos del guardia y voló hacia mí. Asegúrate de no causar ningún problema o no dudaremos en acabar contigo. Su lanza estaba envainada cuando asentí ante sus palabras, y ante su señal, siguió a la bestia alada en la que se encontraba para volar sobre la enorme fortaleza y entrar al reino congelado por primera vez.